Hola, bendiciones, bendiciones a todos. En esta noche del viernes vamos a estar compartiendo nuevamente eh, de Cristo en esta tarea que el Señor nos ha entregado de compartir de lo que Dios hizo en Cristo, para que tú que no lo conoces puedas conocer lo que Él ha hecho en Cristo y puedas disfrutar y manifestar esa vida que posees en el Espíritu. Dando tiempo a que se vayan uniendo en esta noche todos los que el Señor va a citar o va a permitir que se unan a nosotros. Y vamos a estar leyendo en Juan 3 del 1 al 6. El tema en esta noche que vamos a compartir es nacer de nuevo fue un acto de Dios. Eso es lo que vamos a estar compartiendo. Y yo le pido al Señor que provoque en tu vida que tú dispongas el espíritu a ser alimentado y a escuchar esta palabra de Dios. Que tú le permitas al espíritu recibir lo que Dios tiene para darte. Vamos a estar leyendo, vamos a empezar a leer en Juan 3, versículos del 1 al 6. Saludos por ahí, ya se está conectando Richie Arbelo, saludos. En Juan 3 del 1 al 6, en el tema nacer de nuevo fue un acto de Dios. Vamos a leer aquí. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos, que vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es, y lo que ha nacido del espíritu es. Este que nos enseña o relata la palabra de Dios fue algo que sucedió antes de la cruz. Es importante, es muy importante que cuando nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios, estemos estudiando, meditando en la palabra de Dios, veamos en qué tiempo fue dicho lo que estamos leyendo, en qué tiempo fue dicho. Y este relato, esta conversación entre Nicodemo y Jesús ocurrió antes de la cruz. Jesús le estaba hablando a un fariseo. Nicodemo era un fariseo. Un fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por defender escrupulosamente y practicar la ley de Moisés. Ellos se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos de la ley que por seguir el espíritu de la ley. Por lo tanto, estos se oponían a Jesús. Por eso dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Los fariseos no aceptaban, no recibieron a Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. No lo reconocían como el Mesías. Por eso Nicodemo lo llama maestro. Le dice: maestro, porque nadie podía, tú eres un maestro porque nadie podía hacer tales milagros sin la ayuda directa de Dios, le dijo. Muchos judíos habían creído, cuando leemos un poco anteriormente al 3, habían creído, dice la palabra, por las señales que Jesús había hecho. Ellos habían creído por esas señales que Jesús había hecho en Jerusalén. Ellos estaban más interesados en las cosas materiales que en verdades espirituales. Y Jesús les respondió: de cierto te digo,
que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento en Cristo que estaba por suceder, porque como dijimos ahorita, esto fue un suceso antes de la cruz, no se había efectuado esa obra poderosa de la cruz. Y Jesús le estaba diciendo, este nacimiento es necesario para que tú puedas ver el reino de Dios. Como judío, Nicodemo había estado esperando a un Mesías que viniese y libertara a Israel del yugo de Roma, que era el imperio que estaba controlando al mundo de ese tiempo. Nicodemo anhelaba el momento en que el Mesías establecería su reino sobre la tierra, cuando el pueblo judío sería el principal entre las naciones y todos sus enemigos serían destruidos. Pero Jesús les habló y les vino a hablar de un reino espiritual, no el reino que ellos esperaban o anhelaban, un reino de la tierra. En Romanos 14:17 describe el reino el cual Jesús les habló, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús hablaba de un reino espiritual, no de un reino de la tierra. Nicodemo buscaba tratar de entenderlo con lo que él conocía como un nacimiento humano. Pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento en el Espíritu, de una nueva vida en el Espíritu. Y le dijo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ver en ese mismo libro de Juan, pero en el capítulo 4, cómo Jesús le habló a unas mujeres samaritanas del agua viva que él le daría. Acuérdense que él le dijo a Nicodemo que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ahí mismo en ese libro Jesús había tenido un encuentro con una samaritana y él le habla del agua viva que él le daría. Vamos a leer en Juan 4, del 1 al 4 en adelante. Y dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice entre comillas, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no comparten. O sea, los judíos consideraban los samaritanos como enemigos. Y dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice la samaritana, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Vamos a leer de nuevo ese versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En el original, la palabra griega que se utiliza para agua ahí, en ese pasaje, es idor, que significa agua que viene de cualquiera de los depósitos de la tierra. Pero la palabra usada para viva es sao, con z, proviene de la raíz zoe, que habla de la vida de Dios. Fíjate que en la palabra hay otros lugares que nos habla de ese agua de vida. Podemos leer en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Apocalipsis es el libro de Revelaciones, que nos revela a Cristo. No hay otra cosa que nos revela que es a Cristo. En el versículo 22, en el capítulo 22, versículos 1 al 3, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí vuelve a hablar de esa agua de vida que proviene de Dios. Para los judíos lo que es hablarles del agua no era algo nuevo para ellos. Esa analogía, esa comparación con el agua no era algo nuevo para los judíos. Podemos leer en Jeremías 2:13, que nos deja ver la palabra, algo poderoso. A través del profeta Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Ahí se está comparando el profeta Jeremías a Dios como fuente de agua viva. Entonces, ¿qué era lo que Jesús le estaba queriendo decir a Nicodemo? A través de decirle de que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No lo podía ver, no podía entrar. ¿Cuándo ocurrió ese nuevo nacimiento? Que no fue natural, obviamente, como lo interpretó Nicodemo, sino fue un nacimiento espiritual, una nueva naturaleza en el hombre. ¿Cuándo ocurrió ese nuevo nacimiento del cual el Jesús le estaba hablando a Nicodemo? En Romanos 6, versículos 3 al 8, podemos ver en la palabra cuándo ocurrió ese nacimiento. Dice: ¿o acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? Nos uniremos a Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora vosotros también podemos vivir una vida nueva. El 5 dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso no fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. No está, cuando dice sabemos que también viviremos con Él, no está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Está queriendo decir, ese es el efecto. O sea, si también morimos con Cristo, pues con Él también hemos resucitado para vida, para una nueva vida. La humanidad tuvo un nuevo nacimiento en la cruz, en el bautismo de la cruz, allí con Cristo, unidos con Cristo, en esa muerte, unidos en esa sepultura y en esa resurrección. Una nueva vida fue impartido en el hombre. Una nueva vida fue impartido en la humanidad. Nace el nuevo hombre en Cristo para andar en novedad de vida, para manifestar de ahí en adelante una nueva vida. Unidos ahí a Cristo, fue una unión real con Cristo en su muerte. Tuvo lugar hace casi más de 2000 años allí en la cruz. En el bautismo de Cristo ocurrió ese nuevo nacimiento que Jesús le había hablado a Nicodemo. Nosotros que nacimos después de todo, que todo fue consumado allí en la cruz, después de aquellas palabras tetelestai, todo ha sido consumado.
nosotros nacemos con una nueva vida en el Espíritu. Nosotros somos ese nuevo hombre con esa novedad de vida en el Espíritu, gracias a la obra de Cristo, por gracia. Nosotros somos ese espíritu, somos espíritus vivificados con una nueva vida y nuestro Padre es Dios. Él es el Padre de los espíritus, Él es nuestro Padre. Todo esto fue un acto de Dios por gracia. Esto no ocurrió aquel día que tú levantaste la mano, aquel día que tú lo recibiste. No, tú no lo recibiste, porque dice la palabra que nosotros fuimos aceptos en el amado. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú no lo aceptaste. Él te hizo acepto en el amado, en aquella unión, en aquel bautismo de la cruz, donde estábamos unidos con Cristo. Nosotros fuimos aceptos en el amado. Aquel día que tú levantaste la mano, fue que tú fuiste iluminado en lo que Dios hizo en Cristo. Fuiste iluminado por el Espíritu cuando un bendecido te compartió lo que Dios hizo en Cristo, para que tú comenzaras a manifestar lo que tú posees en el Espíritu, la vida de Dios en Cristo. Una vida nueva que nosotros portamos en el Espíritu. Eso es lo que tú y yo portamos en el Espíritu. Ahora nosotros podemos ver el reino. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Podemos ver el reino y estamos en ese reino espiritual, portando una nueva vida en el Espíritu. Nosotros podemos manifestar ese reino espiritual, podemos manifestar esa justicia, ese paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo nosotros vivimos en esa nueva vida? Pues vivimos según el Espíritu. En Romanos 8:5 dice, Romanos 8:5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora nosotros pensamos en las cosas del Espíritu. Y dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nosotros nos alimentamos del Espíritu, nos alimentamos de Cristo. Ese debe ser nuestro alimento para nosotros manifestar lo que nosotros portamos en el Espíritu. Ese es nuestro alimento para que nuestra forma de pensar sea vida y sea paz, para que nosotros experimentemos y manifestemos esa paz que es en el Espíritu. Ese tiene que ser nuestro alimento. Nosotros tenemos que alimentarnos de aprender a Cristo, de aprender lo que Dios hizo en Cristo todos los días de nuestra vida, para que nosotros podamos manifestar esa vida que portamos en el Espíritu. Yo no sé si a lo mejor tú nunca has escuchado de lo que Dios hizo en Cristo. Por eso yo te invito en esta noche a conocerlo. Por eso nosotros nos estamos dando la tarea todos estos viernes de que tú aprendas y que tú conozcas lo que Dios hizo en Cristo, para que tú lo conozcas, para que así tú manifiestes lo que tú portas en el Espíritu. Es necesario que tú dispongas tu corazón, tú dispongas tu espíritu a escuchar lo que Dios hizo en Cristo y alimentarte de ese árbol de la vida que es Cristo, para que así tú manifiestes esa vida en tu entorno, comenzando con tu prójimo. Aquella persona que Dios ha puesto a tu lado, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu compañero de trabajo, tus hijos, tus padres, tu familia cercana, tu familia de la fe, todos aquellos que Dios ha puesto alrededor tuyo, o que Dios permita que se encuentren contigo en una cita divina, tú manifiestes esa vida que tú portas en el Espíritu y tú disfrutes de todas esas riquezas que nosotros recibimos en Cristo a través de esa poderosa obra de la cruz manifestada allí hace casi más de 2000 años. Yo te invito en esta noche a conocerlo. Yo te invito a ti que escuchas este video, que lo compartas con otros para que otros también puedan conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, aprendiendo de lo que Dios hizo en Cristo. Yo espero que este mensaje de esta noche te afirme en lo que tú eres en Cristo.
y el Espíritu produzca en ti el manifestar esa vida que tú posees y recibiste en el Espíritu. Y que tú compartas con otros también lo que tú recibes por gracia. Un saludo a todos los que se conectaron esta noche, un saludo a mi mamá que estuvo por ahí, un saludo al pastor Ramón Santiago que estuvo por ahí, bendiciones, un saludo a Juan Palma, me gozo de verte conectado, compartiendo y escuchando y aprendiendo a Cristo, porque el alimentarnos del Espíritu y de Cristo es para toda la vida, porque en ese caminar nosotros vamos a ir muriendo a todas esas cosas que no son del Espíritu, que son de la tierra, todos esos pensamientos hay que hacerlos morir todos los días que no son del Espíritu. Y el alimentarnos es algo importante para nuestra vida con el fin de manifestarlo a Él. Un saludo a mami, a todos aquellos que se conectaron y que más adelante van a escuchar este mensaje con el propósito de alimentarnos de Cristo y manifestar la vida que nosotros poseemos en el Espíritu. Son todos bendecidos, les amamos y que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones.